Génesis, capítulo 18, verso 23. Amén. Dice la escritura: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: y aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por amor a aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá si hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Hermanos, en esta lectura que tuvimos, podemos apreciar esta conversación o esta oración que tiene Abraham con Dios. Y Abraham afirma que Dios es justo en sus formas de aplicar, ¿no?, sus juicios o sus obras. Y él dice: el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. De eso quiero que entonces hablemos en esta tarde, de la justicia de Dios. Dios es justo. La palabra justo, hermanos, nos habla de la ejecución de la excelencia moral de Dios. De acuerdo con la Biblia, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es perfectamente consistente a lo que Él es. Una vez más, hermano, les recuerdo que cuando estudiamos los atributos de Dios, simplemente mostramos uno a uno, pero que literalmente estamos hablando del mismo y único Dios, como del que hablé en la mañana. Dios es santo. No estoy hablando de otro ser, estoy hablando del mismo. Que el que es santo también es justo y es sabio, como hablé el día
sábado. Así que, hermanos, no nos arriesguemos quizás a separar a Dios de sus atributos. Así que cuando Dios actúa, hermanos, en determinados eventos o acontecimientos, Dios simplemente está actuando con justicia. Dios siempre actúa con justicia, porque su esencia, su ser, lo lleva a actuar de esa manera. La perfección de Dios, su excelencia moral, son, por decirlo así, estas formas de regla mediante las cuales Él hace o actúa cuando Dios determina hacer un juicio en la tierra, cuando Dios determina hacer alguna forma, siempre su forma de actuar es de acuerdo a su excelencia moral. Dios siempre actúa, hermano, con justicia. El atributo entonces de la justicia de Dios puede responder a cuántas inquietudes hay en nuestras vidas. Muchas personas a veces cuestionan debido a sucesos que hay o que cosas que acontecen en el mundo malas. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios cuando violan a un niño de 2, de 3 años? ¿Dónde está Dios cuando ocurre determinada cosa o cualquier, ¿verdad?, noticia mala? Muchas personas se inquietan y preguntan, ¿dónde está Dios? Hermanos, el atributo de la justicia de Dios puede brindarnos quizá respuesta o consuelo en medio de todas estas inquietudes o estas incertidumbres que muchas veces vienen a nosotros. Nunca quedará un delito impune. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Nunca quedará un delito, una acción, haya sido en tinieblas, a escondidas. Nunca un delito quedará impune. Nunca ningún ser humano quedará impune. O nunca Dios dejará de castigar toda obra mala. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo. Todos sus juicios son justos. Cuando Dios ejecuta determinada calamidad, ¿verdad? Que es quizás a los ojos de la humanidad, las calamidades, los eventos, cualquier problema que pueda crear muerte, miedo, zozobra, Dios lo ha permitido en su soberanía, a través de sus decretos, de su voluntad. Pero la Biblia sigue reafirmando que cada una de estas acciones son justas, justas. Cristo lo enseñó en los evangelios cuando en una ocasión le preguntaron. Al parecer una torre en Siloé, una torre llamada Siloé, se desplomó y cayó sobre 18 personas. Y estas 18 personas murieron. Y le estaban cuestionando al Señor, diciéndole, quizás 18 que murieron fueron o eran más pecadores que el resto. No. Dios, que obra con justicia todas las cosas que pasan, literalmente el Señor responde, le dice a todos los que están allí, no, sino que arrepentíos, porque también vosotros también pereceréis. ¿O acaso creerán ustedes que aquellas personas que fueron asesinadas, por ejemplo, por Herodes, cuando, o- cuando mezcló tu sangre con los sacrificios, eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? No, a la verdad os digo, arrepentíos o todos pereceréis igualmente. Dios puede obrar libremente con cualquiera de sus obras, porque Él lo hace en base siempre a la justicia. ¿Ok, hermanos? Así que Dios nunca podrá obrar de forma contraria a los absolutos de su propia naturaleza. Cuando Dios obra determinadas
acciones que quizás los hombres no entendemos, simplemente nosotros podemos descansar y confiar que Dios hace las cosas de forma apropiada, de forma siempre apropiada. Ahora fíjense, un Dios que se negara a juzgar la iniquidad, no sería amoroso, no sería justo, no sería santo, ni sería bueno, así como los otros atributos que él posee. Cada uno entonces de estos atributos debemos verlos, hermanos, cómo se relacionan entre sí. Un Dios que se negara a juzgar a los hombres, la maldad en el mundo, no sería un Dios justo. Esta justicia es una equidad moral, la cual no hace excepción de personas. Aun cuando la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto, y en el Nuevo Testamento la palabra significa igual, en un sentido ético ambas palabras implican rectitud. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo correcto, lo que debe hacerse en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios. En otras palabras, hermanos, nosotros podemos aceptar los juicios de Dios hermanos, tan justos, porque no lo hace un ser humano que quizás puede tender a tener prejuicios o imparcialidad. La Escritura dice, Dios no recibe cohecho. Dios no puede ser de una forma u otra influenciado para tomar una decisión incorrecta. La justicia es esencial en Dios. No podremos decir, bueno, Dios tiene justicia. Dios actúa por justicia, sí, pero Dios actúa por justicia porque Él es justicia misma. Dios es la justicia. Él es todo el cúmulo de la rectitud original. Él siempre hace lo correcto, siempre hace lo apropiado. En algunas ocasiones los traductores le dan preferencia a la palabra justo y a otras palabras recto, pero no hay razón aparente para hacer ello. Un ejemplo que quiero que veamos es en el libro de Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9. Capítulo 9, verso 8. Y luego vamos a leer el verso 33. Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9, verso 8. Y luego vamos a leer el verso 33. ¿Lo tienen? Dice, verso 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. El verso 33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Cuando dice rectamente, es el mismo término que se traduce por justo.
Ahí vemos entonces quizás, ¿verdad? Este juego de términos sinónimos sin una razón aparente. Ahí se usa la misma palabra para justo, tanto el versículo 8 como el versículo 33. Pero cualquiera que sea la palabra que usaran allí, esencialmente significa lo mismo. Su justicia es rectitud. ¿Ok? Cuando Dios hace determinadas acciones, podemos verlo como rectitud o justicia. Y es una vez más, como en la mañana, es la expresión natural de su santidad. Simplemente Dios actúa libremente en todo el desarrollo de su naturaleza. Puede implicar rectitud, justicia, lo cual también sería su modo de actuar santamente. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse entonces a todo pecado. Y esta posición debe mostrarse en el tratamiento que Él da a las criaturas. ¿Ok, hermanos? Dios es justo. Dios aplica entonces justicia y es una forma de también manifestar la santidad, como decía en la mañana. Debemos entonces vamos a hacer un ejercicio en este mismo texto que acabamos de leer, en estos dos versículos. Vamos a quizás a captar una idea acá. Vamos a ver cómo Dios, mediante su justicia, manifiesta santidad. Y podemos verlo desde este punto de vista. La justicia de Dios, podemos verla de una forma remunerativa y una forma retributiva. ¿Ok? Estas dos ideas las hallamos en estos dos artículos. Fíjense cómo Dios manifiesta de distintas formas su justicia. El primer verso que leímos, verso 8, podemos ver la justicia remunerativa de Dios. Es como Dios bendiciendo a los justos. Vamos a leer el texto otra vez. Dice el verso 8, y hallaste fiel, viene hablando de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, con Abraham, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque es justo. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo la justicia remunerativa se manifiesta en la vida de Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y hace promesas y las cumple a este. ¿Por qué Dios obra así? Porque es justo. Porque es justo. Pero la idea que está aquí en Nehemías es el alcance de la justicia de Dios. De una forma en la que ella bendice al justo. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Dios, darle a cada cual conforme a sus obras. Vemos la justicia retributiva, el juicio por el pecado. Verso 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. La condición en la que estaba la nación desde entonces, el pueblo de Jerusalén, los muros caídos, las puertas quemadas, el templo abandonado, esparcida la nación por toda la región. Reconoce Nehemías, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente, una vez más, porque justamente has hecho más nosotros, hemos hecho lo malo. De esta forma, hermanos, apreciados hermanos, nosotros podemos ver una vez más el principio del accionar de Dios. Dios obra de acuerdo, ¿verdad?, a su naturaleza. Así como hablamos de la santidad de Dios, una de las manifestaciones de la santidad de Dios es castigar el pecado. De igual forma, hermanos, una extensión de la santidad de Dios es también mostrar justicia, dando a cada cual lo que merece, dando a cada cual lo que merece.
Y aquí vemos entonces cómo Dios a unos, ¿verdad?, da juicio, a otros da bendiciones. Podemos nosotros literalmente apreciar este tributo maravilloso de Dios. Vamos a ver ahora el verso del libro de Hechos, capítulo 17, verso 31. Hechos, capítulo 17. Con este pasaje y otros que vamos a leer, vamos a ver cómo es que Dios entonces, em, bajo este principio de que Dios aplica justicia a todos, cómo es que nosotros podemos, em, siendo culpables, no recibir condenación, sino salvación en todo caso. Dios es su propio principio es un propio principio, es un propio principio autoexistente de equidad moral, y Él es el que legítimamente da sentencia a los impíos y recompensa a los rectos. Simplemente Él actúa libremente porque solo Él puede y sabe lo que debe hacer, porque Él es la justicia moral. Él es el estándar. Dios es el estándar. Dios, al ser el estándar entonces de la justicia, solo Él puede impartir a cada cual lo que merece. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos lidiar con este asunto? ¿Cómo es que, si Dios es justo, no castigaría a todas las personas? Porque ¿acaso no dice la Escritura que todos hemos pecado? Que todos hemos pecado. Vamos entonces a apreciar el atributo de la justicia de Dios una vez más, de forma más práctica y más clara para nosotros en la persona de Jesucristo. El atributo de la justicia de Dios, vamos a verlo de una forma más práctica en la persona de Jesucristo. Dice allí, este es un texto que se lee en el responsorial, fíjense, capítulo 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tú nos preguntas, ¿cómo es que Dios un día va a obrar con justicia o va a dar su justa retribución a todos, como, tal cual como lo merecen? Hermanos, indefectiblemente tenemos que ir, ¿verdad?, a esa relación que tiene el Padre y el Hijo. Y definitivamente, hermanos, una vez más, el atributo de la justicia de Dios lo vemos o lo apreciamos a la perfección en Cristo, en Cristo. Si nosotros queremos quizás resolver todos aquellos conflictos que hay, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios perdona al pecador, alguien que merece ser condenado, ir al infierno? Una vez más tenemos que ir a la persona de Cristo. Y este pasaje, este texto es muy interesante. Legítimamente, hermanos, dice que se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
¿ok? Con justicia. Hermanos, y esto debe ser un día, para el mundo, debe ser un día, hermano, terrible. Ha de jugar al mundo, un día al mundo con justicia, pero nos dice cómo. Porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjese, este texto afirma que Dios ha establecido este día solemne en el cual Él se manifestará o manifestará su justicia y su santidad en un mundo pecaminoso, pero lo hará mediante la persona de Jesucristo. Este juicio hace referencia, por supuesto, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ese será el día del juicio. La realidad es que eso sucederá. Lo particular, hermano, de este texto es que es tan certero que vendrá este día, porque Dios lo ha ratificado de esta manera, resucitando a su Hijo. ¿Ok? ¿Cómo nosotros sabemos, hermanos, que vendrá un día en el cual la justicia plena ha de manifestarse? Se aplicará justicia a todo ser humano. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Dios, este día será, hermanos, un día que no ha de fallar? Porque ha sido testificado por la resurrección de Cristo. El hecho de que Cristo se haya levantado de los muertos, y este es un acontecimiento histórico, ¿verdad? Que es imposible negarlo. Esto es señal de que un día Dios también manifestará su justicia a toda la tierra. Sí, hermanos. Ha de venir el día en que este tributo ha de sorprender al mundo entero. Ven, un día, hermanos, está señalado un día en que el atributo de la justicia de Dios se ha de manifestar. Cuando Cristo resucitó de los muertos, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, hermanos, simplemente esa era la señal inequívoca para el mundo entero. Como dice el Señor en Juan capítulo 5, el Padre le ha dado la autoridad al Hijo para que haga justo. Porque sí, postrero. Como dijo John Owen en uno de sus sermones, Cristo, el Hijo de Dios, que se siente en el trono para juzgar a los pecadores. Sí, el mismo que vieron será el que vendrá como juez a juzgar al mundo entero. Estas palabras entonces de justicia, de equidad, las cuales en la persona de Cristo han de cumplirse la plenitud, destacan o marcan, hermanos, legítimamente la culminación de la expresión de este tributo divino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos responder? ¿Cómo es que entonces que Dios justificará al impío? ¿Cómo es que Dios justificará al pecador? Ahora vamos a Romanos 3, Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Romanos capítulo 3, versos 25 y 23. Veinticinco y 26. Dice, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Hermanos, y una vez más, solamente a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte expiatoria, nosotros podemos ahora, hermanos, responder a esta pregunta inquietante. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, ha de perdonar a personas que son culpables? ¿Cómo es que el Dios justo, debiendo aplicar una sanción o un castigo al pecador, simplemente es perdonado? La misma idea la podemos apreciar en 1 Juan 1:9, donde el apóstol Juan afirmó que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pareciera una aparente contradicción, esa aparente contradicción. ¿Cómo es posible que Dios sea justo si perdona al pecador? ¿Qué opinaríamos nosotros si nosotros contemplamos o observamos un juicio donde el juez declara inocente al que es culpable, así por aquí, ¿verdad? Todos digamos, es un corrupto, es un juez corrupto, hermanos, pero una vez más, como digamos el día sábado, el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es literalmente la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios para nosotros, es la respuesta de Dios para nosotros. En la cruz del Calvario, allí una vez más, hermanos, la justicia de Dios puede ser una justicia apropiada incluso para perdonar al pecador. ¿Por qué? Porque no es que simplemente el pecador sale absuelto, sino que Dios aplica su justicia retributiva a su Hijo. Así que en la cruz del Calvario, o aquellos que acudimos a la cruz mediante la fe, siendo pecadores culpables y dignos del infierno y de la condenación, podemos ser justificados y Dios no sale agraviado en sus atributos. Dios no sería agraviado o cuestionado en su forma de perdonar a los cristianos. ¿Por qué? Porque Él, su justicia retributiva, simplemente la ha vaciado sobre su Hijo. Su ira la ha vaciado sobre Cristo. Así que, hermanos, una vez más, definitivamente el Evangelio de nuestra salvación es la manifestación más clara de los atributos de Dios. En la cruz, allí nosotros podríamos decir, allí vemos o contemplamos cómo todos los atributos de Dios pueden colindar, encontrarse allí, hermanos, y Dios simplemente seguirá siendo santo, justo, bueno en todos los aspectos. Dios seguirá siendo, hermanos, el Dios justo en todos sus caminos. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él entonces corona una vez más, como lo dije en cada uno de los atributos, la persona, nuestro Señor Jesucristo, su obra expiatoria, su sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos, una vez más es la corona, la manifestación más práctica, más visible de estos atributos maravillosos de Dios. Allí la justicia implacable por el pecado se aplica a la persona de Cristo y el pecador puede salir de allí perdonado, justificado. Como 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, a quien tú no inculpas de pecado. Esa bienaventuranza es solamente para aquellos que son de la fe, para aquellos a los cuales el Dios justo los ha justificado, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y de esta forma, hermanos, la sabiduría de Dios es tan impresionante. La sabiduría de Dios se desplegó de una forma maravillosa, hermanos, en la cruz del Calvario. Todos estos pasajes bíblicos que podemos nosotros leer acerca de que Dios va a aplicar justicia, o aquellos clamores que estamos en los salmos de venganza, todos aquellos ideas, reclamos, Señor, que no hace justicia, ¿cuándo no harás justicia?
Señor, ¿acaso el mundo no clama por justicia? Sí, el mundo clama por justicia. Pero si Dios respondiese a esos clamores bajo la ignorancia de los seres humanos, simplemente todos recibirán condenación, porque todos merecen la justa ira retributiva de Dios. Pero Dios ha manifestado su amor para con nosotros. Dios ha manifestado su sabiduría en la cruz del Calvario. Y de esta forma Dios ideó la forma apropiada para quizás no destruir a la humanidad entera, sino salvar a muchos. Salvar a muchos mediante incluso su propia justicia. Él nos hizo justos en Cristo. Él nos ha hecho justos a cada uno de nosotros. ¿Alguna implicación práctica, hermano, de estas verdades absolutas que hemos contemplado de Dios? Literalmente, hermanos, todas estas verdades deben llevarnos a la humillación, a cada uno de nosotros. Eliminar todo tipo de jactancia, eliminar de nuestro corazón todo tipo o rastro de jactancia, de orgullo, de vanidad religiosa entre nosotros. Todos y cada uno de nosotros, al contemplar los atributos divinos de Dios, su santidad, su justicia, su bondad, su sabiduría, simplemente, hermanos, y entendiéndolos de una forma maravillosa en la persona de Cristo, todo esto debe llevarnos a nosotros a la humillación, a la adoración, a eliminar toda clase de jactancia, a conformarnos al plan y el propósito de Dios en Cristo Jesús. Cristo es hecho para sabiduría. Hermanos, Cristo para nosotros es literalmente suficiente. Todo lo que nosotros necesitábamos está allí en la persona de Jesucristo. Yo quiero terminar, hermanos, leyendo Jeremías 9, verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, nueve, 23 y 24. Amén. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hermanos, ninguno de nosotros puede adorar a un Dios que no conoce. Así que cada uno somos responsables de conocer a Dios, de conocerlo. Tenemos el llamado y la exhortación bíblica. Tenemos el deber, hermanos, de conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, no podremos adorar al Dios que no conocemos. Tendríamos que hacer como esa reprensión que el Señor le hace a aquella mujer, ¿verdad? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Así que, hermanos, como implicaciones prácticas para nosotros, la iglesia debe estar, hermanos, siempre creciendo en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. La iglesia debe estar siempre creciendo en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, conociendo al Señor su Dios mediante las Escrituras.
Solo las Escrituras revelan el carácter esencial de Dios para nosotros. No son nuestras imaginaciones, no son quizás nuestras experiencias propias, son las Escrituras las que nos muestran a Dios tal cual es. La iglesia está llamada a crecer en el conocimiento del Señor y cada uno de los atributos que comportan el carácter y la esencia divina son sumamente necesarios para conocerlos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es la vida eterna. Conocer su esencia, sus atributos, quizás sea parte de esta tarea. Allí, la implicación que Cristo da en Juan 17:3 implica tener una relación personal con ese Dios del cual estamos hablando. Así que hermano, hermana, amado hermana, estás en esta tarde conmigo, escuchando el sermón. Yo te exhorto que sigas conociendo y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Conoce a tu Dios a través de las Escrituras, pero ten comunión y relación con Él. Esto es la implicancia, ¿ok, hermanos? Esta es la implicancia más importante. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces? ¿Tienes comunión con Él? ¿Eres conocido por Dios? Literalmente sabes que Él es tu Padre y tú eres tu Hijo. Eso es lo más importante, o eso será lo más importante en aquel día final. Apartados de mí, no os conozco, dijo el Señor. Pero, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos milagro. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Tuve una relación personal con ustedes. Así que las obras religiosas, asistir al culto, no son suficientes. Debes conocer a tu Dios. Debes tener comunión con tu Dios. Necesitas tener una relación viva y activa con tu Dios cada día. Eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Ok, hermanos? Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Recuerda, hermanos, Dios es justo. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Señor sus misericordias, sus bendiciones para con nosotros. Señor mío y Dios mío, Padre glorioso, en esta tarde te doy gloria y honra. Alabo y bendigo tu santo nombre. Agradezco, Señor, este tiempo de meditación de las Escrituras, este tiempo de refrigerio con mis hermanos. Agradezco la misericordia y el privilegio que me da, Señor, de estar aquí compartiendo con ellos. Oro por la bendición, la edificación de la iglesia. Oro, sí, Señor, por el crecimiento espiritual de mis hermanos, que se dediquen a las Escrituras, que se dediquen a la oración, a la piedad, a buscar tu rostro. Este es el fin, Señor, de todo sermón. Volveos a Dios, convertíos a Dios con el alma, con la mente y con el corazón, con toda su fuerza, para buscarle, para amarle, para servirle. Esta será la bienaventuranza más grande para un ser humano. Acercaos a Dios, que Él se acercará a vosotros. Señor de gloria, sigue edificando tu iglesia, sigue edificando, Señor, a tus hijos, que podamos, Señor Dios mío, seguir avanzando para la gloria tuya. Te rogamos en esta tarde, Dios mío, en tu bendición, en tu gracia y favor sobre nosotros, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén.